Muy buenos días, estimados estudiantes. Muy buenos días, buenos días. Y bueno, vamos a trabajar hoy día, mis estimados estudiantes del segundo secundaria de Colegio Juan Cruz Urapo, una, una continuación de un tema bastante amplio que la semana pasada iniciamos con el capítulo de la higrósfera. La semana pasada no solamente hablamos de lo social, ¿no? Sino hicimos una especie de preámbulo, como un introductorio básico de las distintas formas de agua distribuidas en el mundo. Bien, sin embargo, enfocamos el capítulo más en océano porque es lo que correspondía y faltaba analizar todavía a profundidad el tema, por ejemplo, de los ríos y de los lagos a nivel mundial. Así que vamos a ver. Hoy día vamos a hablar de la fluviología. Tiene que ver con los ríos. La fluviología. Muy bien. ¿Qué vienen a ser los ríos? Todos sabemos, son corrientes de agua que se desplazan sobre los espacios continentales, sobre el territorio de los continentes, que se caracteriza, entre otras cosas, porque el agua se desplaza por la acción de la gravedad y la pendiente. Es decir, la gravedad hace que las aguas se desplazan siempre cuesta abajo, siempre hacia la parte inferior de cualquier superficie. Y hablando de la superficie, esta debe tener una pendiente. Y cuando hablo de pendiente, se refiere a que a la inclinación del territorio. A la inclinación del territorio. En esta inclinación del territorio, pues tenemos aquí algunos detalles importantes, ¿no? Porque dependiendo del tipo de inclinación del territorio, el agua se va a desplazar con mayor o menor velocidad, ¿no? Así, con mayor o menor velocidad, será más o menos torrentoso. Ahora, también es importante recalcar que los ríos transportan agua dulce. ¿Qué se refiere a la agua dulce? Agua que tiene pocas concentraciones de sales minerales. Ojo, no he dicho que no tenga sales minerales. Lo tienen, pero en condiciones o en porcentajes bastante bajos si comparamos con las aguas de los océanos que tienen concentraciones de sales mucho más elevadas. ¿Muy bien? Pues se llaman aguas dulces por la poca concentración de sales minerales y que los ríos, a diferencia de los riachuelos, también llamados arroyos, los ríos tienen un mayor volumen de agua, tienen una mayor cantidad de agua que transportan. En cambio, los riachuelos, los arroyos, son pequeños ríos, son muy chiquitos, pequeñitos, con poco caudal, con poca cantidad de agua en su desplazamiento, pero que alimentan a ríos más grandes o más importantes. Bien, y todo esto de las aguas de los ríos es estudiado por la potamología. Por la potamología. Muchachos, la importancia. Amigos, ¿por qué es importante el agua de los ríos para la humanidad? Y ojo, el agua de los ríos es menos del 1% de todas las aguas dulces del planeta y mucho menos del 0,5% de todas las aguas a nivel mundial. Es poca agua que tenemos de los ríos para aprovechar. Pero la pregunta es, ¿qué utilidad tienen estas aguas para nosotros? ¿Cuál es su utilidad? Porque eso es importante. Todos por el chat, por favor. Escriban por el chat y no estén buscando pues por Google la respuesta porque es sentido común, pues. ¿Para qué sirven estas aguas de los ríos? A ver, voy a preguntar mejor, uno por uno, mejor. Voy a preguntar. Cruz y Paita. Ahí dijo. Dime una importancia del agua de los ríos. A ver, Cruz y Paita, Johnny, una importancia del agua de los ríos. Ya pues respóndeme, mijo.
La importancia de las aguas de los ríos. La pregunta va para todos y a cualquiera voy a preguntarle. Simón Chapiama ya me respondió. Cámara, sí. A ver, toque, espero tus respuestas. Johnny Cruz y Aeropaita. Ya, para la vegetación, para las plantas. Bien, ok, muy bien. Vamos a preguntar a Cristina Navarro. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. A ver, también, por favor, ¿me puedes decir alguna otra importancia que tiene el agua de los ríos? A ver, dígame, menciona, por favor, menciona, de repente. La misma respuesta que su otro compañero, para las plantas. A ver, yo pregunto, muchachos, ¿de dónde sale el agua para que te puedas bañar y para que tu mamá pueda cocinar y para que puedas beber? De los ríos. Pregunta para todos. Igual que el río, donde la planta de Sedapal es un río lo que hace agua potable. Ya. Conclusión, ¿el agua de los ríos sirve para qué? Para el Para, agua potable. para el consumo ¿qué? Mano, Humano. Para el consumo humano, chicos. Siempre buscamos las respuestas las más obvias, no las rebuscadas. Ahora, para el consumo humano, para que te bañes, para que bebas, para que podamos desarrollarnos, etcétera. ¿Bien? ¿Pero qué más? ¿Qué otra importancia tiene? Para pescar. Bueno, algunos ríos tienen peces, ya, algunos. A ver, ¿qué para más? mantener el ecosistema. Ya, para mantener la ecosistema de los seres vivos en el planeta. Ok, muy bien. ¿Para qué más? ¿Qué actividades económicas necesitan de agua para poder desarrollarse? La agricultura, por supuesto. La agricultura. ¿Solo la agricultura? No. ¿Qué más? mm, También la ganadería, correcto. ¿Qué más? La pesca también, correcto. ¿Qué más? La minería, la industria, etcétera. Ahora, pregunto, ¿los ríos pueden ser vías de transporte? En algunos casos sí, profe, si es que no son tan caudalosas. En algunos casos cuando son caudalosos, sí, dependiendo del tipo de río, exactamente. No todos, pero algunos sí tienen condiciones para ser navegables, exactamente. Y tiene un montón, también recuerda que el agua de los ríos y las cuencas sostienen pues una gran diversidad de ecosistemas, pues, de formas de vida, por esa razón. Y a ver, mi amiga Danuska Reyes, ¿qué tal? Buen día, mi estimada Danuska, ¿qué tal? ¿Cómo se llama este río que está pasando por la ciudad de Lima, que cruza por la mitad de la ciudad de Lima? ¿Cómo se llama ese río? El río Lima, muy bien. Danu, ¿y cómo está ese río Lima? ¿Está limpio o está sucio? ¿Y por qué está sucio? Que la gente bota la basura ahí. Claro. Este video ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Chicos, ¿no viste cuando ahí que hay una voz que sale de un parlante que dice la gente no bota la basura al río?
Sí lo vimos, ¿no? ¿No lo vieron? Total, me están confundiendo. Bueno, vamos a pasar a otra manera, a ver, por si acaso. Y quiero video reacción. ¿Qué quiere decir video reacciones? Que ni bien acabe el video, quiero escuchar o quiero comentarios o leer comentarios sobre lo que estamos observando. Impresiones inmediatas. Bien, así que a, vamos a poner una pausa al video, mi estimada Irelda. Irelda, ponemos una pausa, por favor. Y racional y áreas en donde obviamente por seguridad se eviten ocuparlas porque cuando ocurren las lluvias, cuando ocurre algún fenómeno natural, estos pueden tener consecuencias negativas con la población. O sea, también hay territorios de la cuenca que de preferencia no deberían ser ocupados porque son zonas con cierto nivel de peligro. ¿Bien? Estas cuencas tienen que ser áreas donde las autoridades locales y regionales tienen que tener un amplio conocimiento de ellas para poder organizar bien el territorio en beneficio de la población, tanto por la ocupación de los mismos como el uso adecuado de sus recursos. Y hay varios tipos de cuencas en general. ¿Ya? Vamos a ver. Una de estas cuencas, y ojo, voy a hacer después otro repaso con preguntas ya a todos los que están acá. Eh, las cuencas exorreicas. Las cuencas exorreicas son, como vemos en este dibujo, son aquellas cuencas cuyos ríos terminan desembocando o sus aguas se terminan vertiendo hacia el océano o hacia el mar. ¿Muy bien? Pues se llama exo, fuera del continente. Fuera del continente sus aguas, de las aguas de los ríos, llegan a salir o a terminar. También tenemos las cuencas llamadas endorreicas. Son aquellas cuencas cuyas aguas de los ríos terminan desembocando no en los continentes, sino no fuera del continente, sino dentro del continente. Dentro del continente que encontramos ríos y lagos, ¿bien? Entonces estos ríos terminan desembocando sus aguas finalmente a un río muy grande o a un lago que puede haber en el territorio continental, un lago cualquiera, ¿muy bien? Ahí tenemos los ríos de cuencas endorreicas. Por ejemplo, tenemos aquí la cuenca de Titicaca, que es un lago que está entre Perú y Bolivia, y es alimentado este lago por los ríos que vienen de estos dos países. ¿Muy bien? Es una cuenca endorreica. También existen las cuencas de tipo arreicas. En los tipos de arreicas, pues tenemos aquí estos ríos, se caracterizan por lo siguiente. Tienen tan poca agua que se evapora o se filtra o se seca, no desemboca a ninguna parte, no llega al mar, no llega a ningún río, no llega a ningún lago, no llega a ninguna parte. En el camino se van secando y desaparecen en el camino. Esos son los de cuenca arreica. Y tenemos también de cuenca criptorreica. Los de cuenca criptorreica se caracterizan ¿por qué? Porque estos ríos son subterráneos. Son ríos subterráneos, que por lo general se forman por las filtraciones de agua de la superficie. Por ejemplo, debajo de todos los ríos en el mundo hay un río subterráneo. Tú dirás, pero ¿cómo? ¿Cómo se ha formado? Muy sencillo, pues. La superficie de la Tierra es porosa y eso permite que el agua siempre se filtre en el subsuelo. Y como en un río el agua se desplaza permanentemente, pues parte de esta agua que se desplaza sobre el continente, parte de ella se filtra en el subsuelo a varios metros de profundidad, formando esta cuenca subterránea o criptorreica. A ver, voy a preguntar a ustedes por el chat, y creo que ya lo saben, pero vuelvo a preguntarles para que no se olviden. ¿Cómo se llama el río subterráneo más largo del mundo? Y recuerda que comenzaba con H. Escriben por el chat. ¿Cómo se llama el río
más, el río más, el río subterráneo más largo del mundo? Río subterráneo más largo del mundo, muchachos. Comienza con H. Todo por el chat, responda. No sé si me está llegando los mensajes. Sí, debería llegarme todos los mensajes. A ver, comienza con H. Busca por internet. Buscan por Google, muchachos. Busquen por Google. Comienza Profe, con H. profe, disculpe, he buscado y dice Sac Atum, que es de México. Se No, 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 descubrió. no. No, no, ese no es eso. Ese es otro. Busca, comienza con H. Ah, ya, Cama que encontró ya. También Vigil encontró. Muy bien. Bien, caballero, bien. Y encontró ya. Danuska también encontró. Danus, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Corimandia, su respuesta. La Nazca, tu respuesta. Johnny Cruz y Yerupaita, tu respuesta. Dieguito Vigil, vamos, vamos. Bien, Larico. ¿Ya? Es el río Hansa, con H. Río Hansa. El río Hansa. Ahí estamos. Hansa, con H. Así, ya varios están colocando aquí. Listo. Yo veo que algunos chicos están con una cara. Eso te pasa por jugar Fortnite hasta tan tarde, pues, hijo, ¿ya? ¿Ah? Continuamos. La naciente de un río. Ah, antes de hablar de esto, vamos a seguir preguntando esto. Vamos a hacer las preguntas. A ver, vamos a ver. Otra vez las preguntas. Y a la gente que despierte. A ver, al estudiante, voy a buscar los que tienen cámara apagada. A ver, Tangoa, esta persona es Tangoa. El estudiante Tangoa. Si no responden, lo mando a la sala de espera. 5, 4, 3, 2, 1. Se vas a la sala de espera. No estás en clase. Vamos a mandar. Barzola. ¿Está Barzola o no está Barzola? Barzola, ¿estás presente, sí o no? Barzola, vamos a contar hasta 5, si no, también significa que no estás en clases. Voy a contar a 5, 4, 3, 2, 1. No está Barzola, te vas a la sala de espera. Vamos a ver. Vamos a preguntar. A ver. A Chantal Astocuri. ¿Qué tal, Chantal? ¿Estás ahí? Levanta la manito para verte si estás ahí. Ahí está tu cabecita. Muy bien, muy bien. Sí, Listo. profesor, estoy acá, solo que mi pantalla está como que levantada y no puede notarse bien mi cara. Ya, no te preocupes. Estás ahí. Te escucho, estás ahí. Estás con vida. Estás con vida. Bien. Pregunta, mi estimada, mi estimada. Escuche bien. Eh, ¿Cómo se llaman aquellas cuencas cuyos ríos desembocan en un río o un lago?
dentro del continente? ¿Cómo se llama esa cuenca? A ver, ¿dónde estás? A ver, mi estimada Chantal, ¿cómo se llama esa cuenca? Danuska me respondió por interno. Claro, Danú, muy bien. Ahí Chantal repite, ¿cómo se llaman esas cuencas cuyos ríos desembocan al interior del continente? ¿A un río o a un lago? Muy bien, se pasó el tiempo, te ganaron otro. Vamos a preguntar aquí a Zair Villena. Zair, ¿cómo se llaman esas cuencas cuyos ríos desembocan al interior del continente? Disculpe, profe, no escuché bien la pregunta, ¿me puede repetir? ¿Cómo se llaman aquellas cuencas cuyas aguas de los ríos desembocan al interior del continente? A ver, Zair. A ver, Zair, ¿dónde estás? Nada. ¿Dónde estás metido, Zair? Nada. A ver, voy a preguntar a Diego Vigil. Tigre, la misma pregunta. ¿Cómo se llama aquellas cuencas cuyas aguas de los ríos desembocan al interior de los continentes? Vigil, Diego, Dieguito. Ya te hice la pregunta. ¿Cómo se llama aquella cuenca cuyos ríos desembocan al interior del continente? Al interior. No pasa nada. Vamos a preguntar a Pobis. Pobis, ¿puedes respondernos por favor para todos? ¿Cómo se llama esa cuenca? Pobis. Endorreica. Endorreica. Y esa es la respuesta. Buena. Bien, listo. Endorreica. Endo a interior del continente. Preguntamos otra pregunta más. Vamos a otra pregunta más. Cristina Navarro, mi amiguita. ¿Cómo se llama aquellos ríos que tienen tan poca agua que se secan? Estas cuencas se secan. ¿Cómo se llaman esas cuencas? Las que se secan por completo. No desembocan en ninguna parte, mi estimada Paula Navarro. A ver, Paulita, te estoy esperando tu respuesta. Y hay otros que me están respondiendo por privado y de forma correcta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No pasa nada. Vamos a preguntar a quién aquí. A Larico. Larico, ¿cuál es la respuesta de la pregunta? El río, el caudal Arreico. Arreico, esa es la respuesta. Cuando se seca, no va a ninguna parte. Esa es la respuesta. Buena. Bien. Vamos a preguntar a Agüero. José Agüero. José Agüero, la pregunta es, ¿cómo se llama aquellas cuencas cuyas aguas desembocan
y que es aguas que desembocan al océano. Cuencas abiertas. Tiene un nombre específico. Exorreicas. Exorreicas. Buena. Buena, así es, muy bien. Buena. Perfecto. Vamos a preguntar a otro estudiante más. A el tigre Inosrosa. ¿Qué tal, Inosrosa, mi tigre? Va, ¿cómo se llaman aquellas cuencas cuyas aguas son subterráneas? La gente ya que me responde por el privado, ya. Muy bien. Tienen su respuesta por el privado para lo que me están respondiendo. A ver, Inosrosa, ¿cuál es tu respuesta? Aquellas cuencas que son subterráneas. Vamos, tigre, vamos. Vos contaste 5, 4, 3, 2, 1. Y Rosa no me respondió nada. Pues está ahí en la pantalla. ¿Qué pasó? ¿Está mudo? No pasa nada. A ver. Vamos a preguntar a Exos Suaznavar. La misma pregunta. ¿Cómo se llama aquellas cuencas cuyas aguas son subterráneas? No estás Exxon. Yo te veo aquí en la cámara, te veo que estás ahí en la cámara ahí, pero no haces ningún gesto. 5, 4, 3, 2, 1. No pasa nada. Están en otro planeta, muchachos. ¿Qué pasó aquí? A ver, Morales, Leandro, ¿puedes prender tu micro y decirnos cuál es la respuesta? Sí, profesor. Es ¿Cómo se llama? criptorreica. Eso es buena. Criptorreica, muchachos. Criptorreica. Muy bien. Así que pongan atención. Algunos están muy atentos. Unos están muy atentos en la clase. Puede ser perfecto. Y otros están volando porque, no sé, pues, ¿qué está pasando? Se supone que están en clase escuchando, ¿no? Y tiene también el material, el PDF, también está colgado en la internet, donde también está la teoría, este mismo PowerPoint, con la información para que ustedes puedan tener la info más próxima o más al alcance. Los ríos tienen una serie de elementos importantes como las nacientes, lugares donde el río nace, donde se origina, que puede ser de las lluvias, del hielo de los nevados, de los glaciares, también ríos que nacen de lagos, también de manantiales. Una vez un alumno me preguntó, profesor, ¿un río tiene un solo origen o puede tener varios orígenes? Yo le respondí que un río puede tener hasta más de un origen. 2, 3, 4 orígenes puede tener de forma simultánea. Y eso contribuye a que el río tenga pues un abundante volumen de agua, ¿no? También. Pero también ríos que tienen una sola fuente, un solo origen. Y eso también hace que tenga unas características propias, ¿no? Digamos, dentro de sus elementos. El curso. El curso viene a ser la trayectoria del río desde sus orígenes hasta el final. Desde los orígenes hasta el final, donde desemboca. Y tiene 3 etapas este curso del río. Tiene 3 etapas bien definidas. El curso de la cuenca alta, curso superior, donde el río nace. Y quiero que veas aquí el territorio de la cuenca superior. Miren bien, por favor. ¿Es un territorio de poca o de mucha pendiente? Mucha pendiente.
De mucha pendiente. ¿Qué quiere decir de mucha pendiente? Que es un terreno muy inclinado, muy elevado, muy montañoso. ¿Y esto qué va a provocar? Que el agua del río baje lentamente o con mucha velocidad. Con mucha velocidad, correcto. A eso se le llaman, pues, que son, pues, ríos que son torrentosos, porque bajan muy velozmente, ¿no? Erosionando el territorio, formando, pues, cataratas, cascadas también en su desplazamiento, ¿no? Porque la mayoría de cascadas o cataratas están ahí, ¿no? En el curso superior, donde el terreno más inclinado y el agua baja, pues, casi verticalmente por sectores, ¿no? ¿Bien? Y tiene varios afluentes o riachuelos que alimentan, ¿no? Este río que baja con mucha energía. El curso superior se le suele llamar también como la juventud del río, porque como baja con mucha energía, como los jóvenes, se le denomina con esa condición. La segunda etapa del curso de un río es, caramba, el curso medio. El curso medio, ya el río tiene, digamos, un caudal un poco más abundante, porque ya está alimentado con lo suficiente caudal de muchos afluentes que la han ido alimentando. Además, en el curso medio, el agua tiene una mayor amplitud y fuerza. También se le llama, pues, adultez del río, adultez. Y aquí se encuentran, pues, cañones que son, pues, así como fueran callejones entre montañas, donde que el río ha erosionado y que se pueden aprovechar para distintas centrales hidroeléctricas. Así es. Bien. Es esto. Por favor. Okay. Listo. Continuamos. Y el curso inferior del río, o la cuenca baja, es la parte final del río, la parte final. Pregunto, ¿cómo aquí ve la pendiente del territorio? ¿Es una pendiente alta o baja pendiente? Baja pendiente. ¿Por qué? Porque el terreno tiene una menor inclinación. Por consecuencia, el agua de aquí del río se desplazará de forma veloz o de forma más lenta. De forma más lenta. Además, al desplazarse más lentamente, significa que obviamente su fuerza y energía de desplazamiento es menor, obviamente. Por esa razón, también este curso se le llama la vejez del río. Es decir, la vejez quiere decir que ya está en la parte final de su recorrido y que va a acabar justamente con el desemboque, ya sea en el océano o un lago, y acaba el río ahí, ¿no? Y como ven ahí, tiene un mayor caudal porque ya recogió, pues, todos los afluentes que estaban detrás de él, ya pues han ido aumentando el volumen de agua de este mismo río. Ahí está. Pregunta, el Agustino, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, ¿en qué curso cree que se encuentra? En el curso respecto al río Rímac. ¿En el alta, media o baja? Claro, por aquí debe estar, ¿no? Por aquí debe estar, ¿no? Comenzando la cuenca baja, ¿no? Casi al final de la media, ¿no? Por aquí debe estar. Por ahí debe estar ahí. ¿Muy bien? Listo. El cauce, lecho o alveo. El cauce, lecho o alveo es la cavidad, esta cavidad por donde se va a desplazar el agua de un río, el líquido elemento. Un poquito, por favor, quiero cambiar de color, sino que no me dejan. Caramba. Por aquí se va a hacer el agua del río. Y este cauce no se va a hacer de esta forma. Hay cauces que van a ser mucho más profundos, cuando son en zonas montañosas, mayormente en el curso superior. Hay ríos que van siendo un curso más ancho, de un cauce más amplio, más ancho, lleva una mayor cantidad de agua, sobre todo su base en el curso inferior.
Y todo depende justamente de eso, ¿no? De la cantidad de agua que transporte las mismas. El Tarwe o vaguada. El Tarwe o vaguada, esto va a venir en el temático, esto de aquí. Atención, por favor. El Tarwe o vaguada es este punto, que aquí tomo un fondo azul, en la parte más profunda del cauce de un río. Y sirve como límite fronterizo cuando un río está entre dos países. Pero, ¿cómo, profesor? ¿Cómo funciona eso? Mira, supongamos que este sea el río, muy bien. Y hay un ejemplo en el Perú que es el río Putumayo. El río Putumayo está ubicado entre Perú y Colombia. Y entonces, ¿desde qué punto sé de que el río Putumayo es colombiano y peruano? Pues se usa de referencia el punto profundo en medio del río, punto intermedio, para delimitar la frontera entre dos países, ¿no? Por un lado, un país como puede ser como Perú, y por otro lado, otro país como puede ser en el caso aquí de Colombia. Entonces, el Talhue o Baguada es el punto referencial imaginario para la frontera de dos países cuando un río es la frontera natural. Chicas y chicos, hasta aquí, ¿todo está claro? ¿Sí o no? Todo claro. Muy bien. Perfecto. Continuamos. El caudal débito aforo, ¿qué significa eso? Ese volumen de agua que transporta un río. Hay ríos que transportan mucha agua, otros que transportan poca agua, y este caudal puede variar. Hay ríos que tienen y llega un momento en que su caudal llega al mínimo, baja bastante. Se llama esa etapa de caudal con menor cantidad de agua, se llama estiaje. No te olvides, muy bien. Pero cuando llega un momento en que el caudal, la cantidad de agua que transporta un río, llega al máximo, se llama creciente. Creciente o crecida, cuando llega al máximo. Bien. Ahora, mire bien por favor esto. El río tiene la siguiente característica. Aquí vemos una foto. Este es el río Rímac y está en estiaje. Mira que tiene una menor cantidad de agua, ha bajado el caudal. Si lo comparamos con la creciente, que es el mismo lugar del río Rímac, pero el río ya se ha llenado de más agua, mayor caudal. Aquí está en creciente. ¿Bien? ¿Hasta ahí está claro, muchachos, la explicación? ¿Sí o no? Pregunto, ¿en qué estación, por ejemplo, el río Rímac está en creciente? ¿En invierno o más en el verano? Porque el río Rímac se alimenta mucho de las lluvias. ¿Y en qué estación aumenta más las lluvias en el Perú? En el Perú. Ojo, cuidado. ¿Hay lluvias aquí ahorita, muchachos? ¿Hay lluvias? Todos los días que hay lluvias aquí en Lima. Esto es lo que cae, no es lluvia. Eso no es lluvia, eso es más llovizna. Eso no tiene un aporte significativo al caudal de los ríos, ¿no? No sé si con ustedes hemos hecho climas del Perú, pero si hemos hecho el tema de climas del Perú, recuerda que ¿cuál es la estación que más llueve en el Perú? ¿En qué estación llueve más? En los Andes y en la selva, de donde nacen los ríos, sobre todo en los Andes. ¿En qué estación? Ya se olvidaron. En el verano, claro, Dieguito. En el verano, aumentan más las lluvias. Y yo lo había dicho varias veces. Lluvia no es sinónimo de invierno, tampoco de verano. Es relativo. Las lluvias pueden ocurrir en cualquier estación dependiendo del tipo de clima. ¿Muy bien? Así que en el caso peruano, no te olvides, ¿en qué estación llueve más en el Perú? ¿En qué estación?
verano. Y cuando llueve más en el verano, llueve más en los Andes, la lluvia llega ¿hacia dónde? A ese río, aumentando su caudal, haciendo que tenga aquí su creciente, su crecida. Muy bien. Por lo contrario, en los meses que son de invierno, primavera, en que no hay lluvias en el Perú, o hay muy poquitas, ¿qué pasa con el caudal del río? Baja a su mínimo caudal porque solamente se alimentará estos ríos del deshielo de algunos nevados o de alguna laguna. Así es. ¿Qué más tenemos? Régimen o periodo. El régimen o periodo viene a ser el cambio de caudal que hay durante el año en general. Por ejemplo, hay ríos que tienen un caudal, una cantidad de agua casi constante todo el año. O sea, prácticamente no se nota que tiene un estiaje, no se nota, casi todo tiene la misma cantidad de agua. Y esos son típicos de los ríos amazónicos. Los ríos amazónicos, ¿qué fama tienen, chicos? ¿Que tienen poco caudal o mucho caudal? ¿Qué fama tienen los ríos amazónicos? Tienen fama de ser caudalosos. Mucho caudal. Y como tienen mucho caudal y es casi todo el año, pregunto, ¿estos ríos pueden ser navegables? Sí, pueden ser navegables, claro que sí, pues son vías de transporte en esos ríos, el Amazonas, pues hay barcos en el Ucayali, Marañón, claro que sí. Pero en cambio, hay ríos que son de régimen irregulares, o sea que tienen una época con mucho caudal y otra época con muy poco caudal. Pregunta, ¿el río Rima cómo califica? ¿Como regular o irregular? Si hablamos de régimen. Por supuesto, muy bien. Me siguen llegando las respuestas. ¿Qué más? Quiero más respuestas. A ver, irregulares, pues. Irregular. Muy bien, irregular. El Rímac y muchos ríos del Perú, algunos otros más, califican como irregulares. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Con el río tiene su caudal que está creciendo, incrementa y después otra vez vuelve a su mínimo caudal. Ese es un ejemplo de un río de régimen irregular. Bueno, la corriente viene a ser pues la fuerza, la energía del agua que se desplaza, ¿no?, sobre el territorio, ¿no? Ahora, la corriente, su fuerza, su energía depende mucho de la superficie en que se desplaza. Si es una superficie de mayor pendiente, el agua será mucho más veloz, la corriente será más fuerte, se le llamará un río torrentoso. Pero cuando el terreno es de baja pendiente o casi plano, la corriente será de una energía más débil, escasa, de la corriente más debilitada, menos torrentoso. ¿Bien? ¿Qué más? Las divisoras de aguas. Las divisoras de aguas vienen a ser esta parte de aquí, estimados estudiantes. Aquí vemos toda la cuenca. Pero la cuenca tiene límites. Son estas montañas. Las partes altas de las montañas, viene a ser la divisora de aguas. La separación de esta cuenca, que es la A, con esta cuenca, que es la B. Es la separación. Estas montañas que dividen estas cuencas. En el caso peruano hay una divisora de aguas muy, muy visible, que es la cordillera de los Andes, que separa las aguas de los ríos que van hacia el Océano Pacífico y los ríos que se dirigen hacia el Océano Atlántico. ¿Sí es? Divisora de aguas. O Divonium Aquarium, también se llaman de esa manera. Desembocadura. La desembocadura viene a ser la parte final del recorrido de un río. Están obviamente en el curso inferior. Desembocan pues, en un océano, un mar, o puede desembocar hacia un lago, o puede desembocar hacia otro río.
Y la desembocadura puede ser de dos formas, como ven aquí, ¿no? Puede ser de un solo canal que desemboca, que se llama estuario, o se puede desembocar en varios canales, como aquí, en varios canales, ¿no? Ramificados, llamados deltas, ¿no? Los deltas, como los deltas que hay en el mundo, en el río Nilo, en el río Orinoco. El delta más grande del mundo es el río Ganges, que está en el sur de Asia. Y el estuario más grande está en el río de la Plata, que está en la Argentina y Uruguay. Esos son, pues, vienen a ser las desembocaduras. A ver, pregunto, lean por favor bien aquí lo que dice, afluentes y efluentes. Lean bien ambos conceptos y quiero que me digan después cuál es la principal diferencia entre ambas. Lean bien que es afluente y después efluente. Repito, es una rápida leída y me dicen, por favor, cuál es la principal diferencia entre ambas. Claro, en el afluente, el agua del río bueno, el río alimenta las aguas a un río más grande. Son ríos pequeños que alimentan a un río más importante, con mayor caudal. En cambio, en el efluente son ríos pequeños que en vez de llevarle agua a un río más grande, más bien le está restando agua a un río o también puede quitarle agua a un lago. En el caso de aquí, en los efluentes, existe lo que se llama el lago Titicaca y aquí se extrae agua y le está restando agua al lago Titicaca. Eso se llama un efluente. Si no te olvides, afluente alimenta agua a un río, a un lago. Efluente quita o resta agua a un lago o a un río. Así es. Y aquí están unos datos importantes de los ríos más largos del planeta. Miren, por favor, amigas y amigos. Tenemos acá que del río Amazonas, no te olvides, está en Sudamérica, pero es el río más largo del mundo. El más largo del mundo es el Amazonas, también considerado como el más caudaloso y también considerado como de mayor profundidad. ¿Qué más? Tenemos otro río más. ¿Cuál es el río más largo de Europa? Lean por favor aquí. El Volga, que cruza Rusia. ¿Y cuál será el río más largo de África? El Nilo, correcto. ¿Y cuál será el río más largo de Asia? Y tiene nombre de chifa. El Yangtze-Kiang, claro, Yangtze-Kiang. ¿Y cuál será el río más largo de América del Norte? El Mississippi, por supuesto. Aquí tenemos uno de estos ríos que está justamente en América del Norte. Aquí están algunos ríos que están en Europa. Algunos ríos africanos también aquí están. Y estos geodatos son muy importantes que tú debes repasar. Estos geodatos. Aquí está el Amazonas, que ya sabemos cuál es su principal característica. El Nilo es el segundo más largo del mundo, el segundo, pero más largo de África. El río Congo es el más caudaloso de África y el segundo más caudaloso del mundo, el río Congo. Ahí tenemos el río Mississippi, conocido como el padre de los ríos. Tenemos a la del Volga, el río Sena que pasa por Francia, el río Danubio. Este dato es importante porque te puede venir el temático.
¿Cuál es la principal característica del río Danubio? ¿Cuál es? Que es el río más internacional. Claro, ese es más, porque cruza 10 países europeos. Cruza 10 países europeos. Y bueno, hay otros ríos más. Aquí, muchachos y muchachos. Bueno, vamos a ver un pequeño video de cuáles son los ríos en número de preguntas. Es la 1, la 2 y la 5. 1, 2 y 5 son las preguntas para la tarea domiciliaria. Por otro lado, ya saben qué tienen que hacer al responderlas y mandar también las respuestas a Miss Irelda. Vamos a comenzar en momentos, en breves momentos,